Saludos cordiales, estimada doctora. A continuación le presentaré el video de mi examen final, el cual trata el tema del control abstracto y concreto de constitucionalidad. De las clases sabemos que estos mecanismos son esenciales para garantizar la supremacía de la Constitución del 2008, que según su artículo 424 es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Por otro lado, hemos visto que la Corte Constitucional del Ecuador, como órgano de control, asegura que todas las leyes y actos jurídicos respeten los principios fundamentales establecidos en la Constitución. Pero, ¿cómo funciona este control? Existen dos tipos principales: el control abstracto, que evalúa normas de manera general y preventiva, y el control concreto, que protege derechos específicos en situaciones particulares. Ambos son herramientas fundamentales en un Estado constitucional de derechos y justicia. Por otra parte, voy a proceder a dar unas definiciones generales y unos ejemplos de cada caso a modo de ejemplo. Tenemos el control abstracto, que analiza la constitucionalidad de una norma jurídica sin necesidad de que exista un caso concreto o una persona afectada. Esto quiere decir que es un control preventivo y general, cuya finalidad es proteger la coherencia del sistema jurídico y garantizar que ninguna norma contradiga los principios constitucionales. Sabemos que en Ecuador este control es ejercido por la Corte Constitucional, como lo establece en el artículo 436 de la Constitución, que señala que este órgano tiene la atribución de ejercer el control constitucional sobre las normas jurídicas de carácter general. Un caso emblemático que podemos mencionar es la revisión de la Ley Orgánica de Comunicación. En el 2013, la Corte Constitucional evaluó varios artículos antes de su implementación para determinar si respetaban principios como la libertad de expresión. En el artículo 66, numeral 6, y el derecho a la información, que consta en el artículo 18, esta evaluación permitió ajustar la norma antes de que afectara a los ciudadanos. Por su parte, el control concreto surge en el contexto de un juicio, cuando una persona o grupo alega que una norma aplicada, en su caso, vulnera la Constitución. Este control busca proteger derechos específicos frente a la aplicación de normas inconstitucionales. A diferencia del control abstracto, este puede ser ejercido por cualquier juez, aunque su decisión puede ser revisada por instancias superiores. En el artículo 428 de la Constitución señala que cuando exista incompatibilidad sobre una norma constitucional y una norma jurídica de menor jerarquía, se aplicará preferentemente la norma constitucional. Un caso relevante fue el análisis de las detenciones durante las protestas de octubre del 2019, donde varias personas presentaron acciones de protección alegando que las normas utilizadas para justificar las detenciones vulneraban el artículo 98 de la Constitución, que reconoce el derecho a la resistencia. En algunos casos, los jueces declararon inaplicable estas normas por ser contrarias a los derechos constitucionales. Por otra parte, procederé a mencionar algunos ejemplos para poder entender algunas diferencias que existen entre ellas. Por su parte, el control abstracto ocurre antes o después de la promulgación de una norma, pero sin que ésta se haya aplicado en un caso específico. Y el control concreto, que ocurre dentro de un juicio, cuando una norma afecta directamente a una persona o grupo. Por otra parte, el control abstracto es exclusivo de la Corte Constitucional, como establece el artículo 436.
Por su parte, el control concreto puede ser ejercido por cualquier juez durante un proceso judicial. Una sentencia de control abstracto tiene efectos generales y puede derogar o anular una norma inconstitucional. Por su parte, una sentencia de control concreto tiene efectos limitados al caso en cuestión, aunque puede generar precedentes importantes. Por último, la finalidad del control abstracto protege la coherencia del sistema jurídico y previene los conflictos futuros. Y el control concreto, a su vez, garantiza la protección inmediata de derechos específicos frente a normas inconstitucionales. Por su parte, la importancia de ambos controles radica en la Constitución ecuatoriana del 2008, que establece a Ecuador un Estado constitucional de derechos y justicia en el artículo 1. En este contexto, los controles abstracto y concreto son esenciales para garantizar que los derechos y principios constitucionales no solo se enuncien, sino que se cumplan. Es por todo lo que he mencionado que el control abstracto fortalece la supremacía constitucional, al evitar la promulgación de normas contrarias a los principios fundamentales. Por ejemplo, el análisis previo de la Ley Orgánica de Comunicación permitió ajustar sus disposiciones para proteger derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información. Por su parte, el control concreto garantiza que las personas no sean perjudicadas por la aplicación de normas inconstitucionales. Un ejemplo reciente es la declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos del Código Orgánico Integral Penal relacionados con el aborto en caso de violaciones, en respuesta a demandas ciudadanas basadas en los derechos de las mujeres establecidos en la Constitución. Como menciona el jurista Ramiro Ávila Santamaría, el control constitucional es una herramienta indispensable para proteger los derechos fundamentales y consolidar la justicia social en el Ecuador. En conclusión, los controles abstracto y concreto de constitucionalidad son pilares fundamentales en nuestro sistema jurídico. Mientras el control abstracto previene la inconstitucionalidad desde su origen, el control concreto asegura la protección de derechos específicos frente a normas injustas o contradictorias. Ambos mecanismos refuerzan el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 424 y aseguran que la Constitución sea más que un documento, sino que sea una herramienta viva que guía y limita el ejercicio del poder en beneficio de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, doctora.